Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Hola y bienvenidos de nuevo a Niños Católicos. Estamos repasando el abecedario de la fe católica y esta semana estamos en la letra X. Antes de comenzar, quiero recordarles que tenemos disponibles para ustedes páginas de colorear con las letras del abecedario católico, para que nos acompañen coloreando mientras escuchan. Así que hoy abordaremos la letra X y para ello estaremos hablando de una historia importante y un libro de la Biblia. Esto es el Éxodo. Ahora, como ya sabemos, el libro del Éxodo es en realidad el segundo libro incluido en nuestra Biblia. Génesis es el primer libro y tiene la historia de la creación y también la historia de los patriarcas, los primeros hombres que vivieron, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios usó para comenzar su hermoso plan de salvación. Y ahí están incluidos Abraham, Isaac, José y otros. Pero cuando entramos en el libro del Éxodo, los israelitas están metidos en un gran problema. Han dejado la tierra a la que Dios condujo a Abraham y se han ido a Egipto a causa de una hambruna. Y pues bueno, en Egipto fueron esclavizados. Y así, esclavizados, estuvieron por generaciones y generaciones. Sin embargo, la nación israelita siguió creciendo hasta que estaba compuesta de muchas personas y muchas familias, y el faraón egipcio los usó para construir sus pirámides y monumentos, y la gente sufrió muchísimo. Pero en la historia del Éxodo, que es la historia de la esclavitud del pueblo de Israel y de cómo Dios los rescató, vemos claramente una hermosa historia de cómo Dios puede usar todas las cosas para su gloria. Vemos claramente cómo Dios es todopoderoso y es una historia de cómo si permanecemos fieles a Dios, Él siempre seguirá siendo fiel a nosotros. Ahora, hagamos un breve resumen de la historia del Éxodo. El pueblo de Dios fue esclavizado en Egipto, pero seguían siendo la tribu israelita. Este gran grupo de personas seguía creciendo y los egipcios estaban preocupados de que se estaban volviendo demasiado poderosos, ya que habían muchos de ellos. Entonces, el faraón ordenó que se matara a todos los niños varones, los recién nacidos y los niños pequeños. Moisés, sin embargo, nació en ese momento y su madre, deseando proteger su vida, lo puso en una canasta de juncos y lo envió flotando en el río Nilo. Pero como sabemos, esta pequeña canasta fue guiada por Dios, y pronto la propia hija del faraón, que no podía tener sus propios hijos, encontró la canasta, encontró a Moisés y lo crió como su propio hijo. Moisés creció, fue muy popular y tuvo mucho éxito, pero pronto descubrió que era israelita e intentó liberar a su pueblo. Pero este intento no salió muy bien y mató a un egipcio. Debido a esto, se vio obligado a huir de Egipto, por lo que se fue. Huyó durante muchos años, trabajó como pastor, trabajaba cerca del monte Sinaí y algo lo llamaba a escalar la montaña. Y una vez que lo hizo, encontró una zarza que estaba en llamas, pero no se quemaba. Era algo misterioso e interesante, y de ahí, de este arbusto en llamas, escuchó la voz de Dios. Dios le dijo que se quitara los zapatos, porque estaba en tierra santa. Moisés le preguntó a esta zarza, esta forma de Dios, cuál era su nombre, y Dios se identificó como yo soy quien soy, o como podríamos decir hoy, Yahvé. Le dio a Moisés la misión de ir a Egipto y liberar a su pueblo. Y así, con solo un bastón de pastor y la ayuda de su hermano, quien era israelita, fue al faraón y exigió que los israelitas fueran liberados. Sin embargo, el faraón no los tomó muy en serio y tenía su corazón endurecido. Entonces, Dios envió 10 plagas sobre el pueblo de Egipto. Hubo todo tipo de diferentes plagas. El río Nilo se convirtió en sangre, moscas, ranas y langostas. Llegaron todo tipo de cosas y la gente estaba sufriendo, siendo torturada por estas plagas. Hubo granizo que cayó del cielo y se convirtió en fuego. Días de oscuridad. Pero incluso, a pesar de todo esto, el faraón todavía se negaba a dejar ir a los israelitas de Egipto.
Finalmente, la última plaga que Dios envió a Egipto convenció al faraón de dejarlos ir. Dios envió a su ángel a Egipto para matar al primogénito de cada hogar, desde el hijo del faraón hasta el hijo del esclavo más bajo. Dios se acordó de su pueblo y les dijo que si marcaban sus casas con la sangre de un cordero, el ángel los pasaría. Ellos se salvarían. Ahora, con suerte, ¿les suena familiar la sangre de un cordero? Debe hacernos pensar en Jesús, el sacrificio eterno que nos salva. Así que finalmente, después de esta plaga, el faraón permitió que los israelitas se fueran. Sin embargo, no se habían ido por mucho tiempo o incluso no habían llegado muy lejos antes de que el faraón cambiara de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas hasta el desierto. Sin embargo, Dios no los abandonó ahí. En cambio, Dios los guió a través del Mar Rojo. Sopló en el agua. Dios Todopoderoso dividió el Mar Rojo para que pudieran atravesar el mar en tierra firme. Cuando el faraón y su ejército fueron a perseguirlos, Dios permitió que el agua cayera sobre ellos y ahogó a todo el ejército. Entonces, es así que Dios guía a su pueblo. Pero primero, tiene que establecer una relación con ellos, un pacto. Y hay varios obstáculos en el camino. De hecho, no llevaban fuera de Egipto mucho tiempo cuando un grupo de israelitas decidió hacer un becerro de oro y adorarlo. Así que hay muchas lecciones difíciles que Dios tiene que enseñar a su pueblo. A través de Moisés, Dios nos da los 10 mandamientos que todavía tenemos y que todavía nos guían y nos ayudan a vivir bien en vidas santas. Entonces, esa es la historia del Éxodo, la historia de la esclavitud, la historia de Dios, rescatándonos y cuidándonos y queriendo establecer una nueva relación con nosotros. Esta no es solo una historia realmente genial que presagia la venida de Jesús. También es una gran historia que a medida que reflexionamos sobre los pecados de nuestra vida nos puede enseñar muchas cosas, porque muchas veces somos esclavos del pecado. Sí, eso significa que a veces elegimos alejarnos de Dios y nos hacemos esclavos de nuestros vicios. A veces comemos demasiado, somos muy perezosos y no queremos levantarnos a hacer las cosas que se supone que debemos hacer, o estamos tan acostumbrados a ser egoístas que es difícil pensar en las demás personas. Podemos convertirnos en esclavos donde ni siquiera podemos elegir hacer lo que debemos hacer. Bueno, la buena noticia es que así como Dios rescató a los israelitas de la esclavitud en Egipto, puede hacer lo mismo con nosotros, conmigo y contigo también. Pero tenemos que dejar que nos rescate, tenemos que dejarlo hacer eso. Y entonces, mis amigos, realmente reflexionemos hoy. ¿De qué manera eres esclavo del pecado? ¿De qué manera quieres elegir ser bueno y desinteresado y amoroso, pero encuentras dificultades para hacer esas cosas buenas libremente? Hoy trabajemos todos juntos para entregarle a Dios esas cosas que nos atan y pedirle que nos libere. Ya fue todo por hoy, familias. La próxima semana seguiremos conociendo más del credo, por lo cual te esperamos aquí mismo en Niños Católicos, el podcast en español de Catholic Sprouts. Puedes bajar las hojas para colorear y otros recursos en español para acompañar lo que estamos viendo semana a semana en el enlace que aparece abajo. Aprovecha lo que hoy vimos para crecer en tu fe esta semana.